Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Hola, tengan todos muy, pero muy buenas tardes. Hoy estamos una vez más aquí reunidos, esperando encontrarnos una vez más con estas palabras maravillosas, estos mensajes maravillosos que aprendemos día con día, que el Señor nos va instruyendo para que nosotros crezcamos, para que nosotros logremos tener una estatura, pues no igual a la de Dios, pero sí que nos asemejemos un poquitito a Él, porque esa perfección solo Él nos las puede dar cuando venga ya con sus riquezas en gloria y en su segunda venida y nos dé la santidad que Él considera que nosotros debemos tener. Porque al final de cuentas la santidad nos las da Él. Pues es para mí un placer estar con ustedes otra vez más y hoy vamos a ver llevados cautivos a Babilonia. Es una parte triste de la historia de Jerusalén, en donde ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero la verdad es que es muy importante todos estos temas son demasiado importantes para que nosotros aprendamos una vez más qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Así es que entonces hoy vamos a ver este tema de llevados cautivos a Babilonia. El ejército de Babilonia, bueno, primero que todo ellos ganaban las guerras, los israelitas ganaban las guerras de acuerdo a su estado de relación que mantenían con el Señor, porque el Señor es el que les daba la ganancia, el Señor era los que los hacía ganar las guerras, pero ellos se apartaron demasiado de Dios, entonces al apartarse tanto de Dios, ellos no pudieron ganar esta guerra, además de que el reino
de Babilonia era un reino demasiado poderoso y venía con toda la tecnología nueva de ese momento a invadir a los pueblos. Y Israel no fue algo diferente. Pues en el año 9 del reinado de Sedequías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén para asediar la ciudad. Y vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor. Y vamos también a leer Ezequiel 21:3, que eso es lo que le dice el profeta a Sedequías. Dirás a la tierra de Israel, así ha dicho Jehová, he aquí que yo estoy contra ti y sacaré mi espada de su vaina y cortaré de ti al justo y al impío, al justo y al impío. Para Judá, la perspectiva era desesperada. El rey mismo declaró por medio de Ezequiel, he aquí que yo estoy contra ti. Declaró, yo estoy contra ti. Yo, Jehová, saqué mi espada de su vaina. No volverá más. Y vamos a leer Ezequiel 21, versículos 5, 7 y 31. Versículos 5, 7 y 31. Dice así, y sabrá toda carne que yo, Jehová, saqué su espada de su vaina y no la envainaré jamás. Y tú, hijo de hombre, gime con quebrantamiento de tus lomos y con amargura, gime delante de los ojos de ellos. Y cuando te dijeren, ¿por qué gimes? Tú dirás, por una noticia que cuando llegue hará que desfallezca todo corazón. Toda mano se debilitará y se angustiará todo espíritu, y toda rodilla será débil como el agua. He aquí que viene y se hará, dice Jehová el Señor. Y derramaré sobre ti mi ira, el fuego de mi enojo haré encender sobre ti, y te entregaré en mano de hombres temerarios, artífices de destrucción, artífices de destrucción. Es triste cuando uno está en pecado y llega la cosecha, ¿verdad? Porque lo que uno siembra, eso cosecha. Y llega la cosecha y uno ya le llegó la hora de pagar las culpas, por decirlo así. Es una tristeza increíble. No hay rodilla que soporte. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Fueron tantas y tantas y tantas las abominaciones que ellos hicieron delante de los ojos de Dios, que Dios ya no podía seguir disimulándoles y seguir posponiendo su ira, su enojo. Ahora, no es que Dios castiga, no es que Dios manda todo lo malo a nosotros. No, nosotros nos salimos de la protección del Altísimo y vamos directo a caer en manos del enemigo. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Y el Señor, aún así, estando en cautiverio, no los desamparó. Pero nosotros nos creemos superiores a Dios y creemos que podemos hacer todo ese montón de tonterías, porque la verdad son tonterías las que hacemos. Pues los egipcios procuraron acudir en auxilio de la ciudad sitiada. Y los caldeos, a fin de impedírselo, levantaron por un tiempo el sitio de la capital judía. Renació la esperanza en el corazón de Sedequías
y envió un mensajero a Jeremías para pedirle que orase a Dios en favor de la nación hebrea. Cuando uno está desesperado también anda viendo, a ver, oren por mí, oren por mí, oren por mí. Y no es que esas oraciones sean perdidas, porque las oraciones no se pierden, pero ya uno está metido en el ojo del huracán, ya está metido y solo la misericordia de Dios lo puede sacar de ahí. La temible respuesta del profeta fue que los caldeos regresarían y destruirían la ciudad. El decreto había sido dado. La nación impía no podía ya evitar los juicios divinos. El Señor advirtió a su pueblo. Vamos a ver qué le advirtió. Y vamos a leer Jeremías 37, versículos 9 y 10. Así ha dicho Jehová: no os engañéis a vosotros mismos, diciendo, sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. Porque aun cuando hirieseis a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros y quedase de ellos solo hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondré esta ciudad a fuego. O sea, no había por dónde salvar al pueblo de Israel. Ya la sentencia estaba dada y ya no podían hacer nada. Por más que los egipcios trataran de ayudarlos, por más que todo el mundo quisiera ayudarlos y unieran ejércitos y de todo, no iba a pasar lo que ellos querían. El residuo de Judá iba a ser llevado en cautiverio para que aprendiese por medio de las adversidades las lecciones que se habían negado a aprender en circunstancias más favorables. Ya no era posible apelar de este decreto del santo vigía. Ya no había vuelta atrás. Ya las consecuencias de los pecados, del adulterio espiritual que ellos realizaron durante siglos, ya no se podía detener. Entre los justos que estaban todavía en Jerusalén y para quienes había sido declarado el propósito divino, se contaba algunos que estaban resueltos a poner fuerza del alcance de manos brutales el arca sagrada que contenía las tablas de piedra sobre los cuales habían sido escritos los preceptos del decálogo. Y así lo hicieron. Con lamentos y pesadumbre escondieron el arca en una cueva, donde había de quedar oculta del pueblo de Israel y de Judá por causa de sus pecados, para no serles ya devuelta. Esa arca sagrada está todavía escondida, no ha sido tocada desde que fue puesta en recaudo. ¿Qué contenía el arca del pacto? El arca del pacto contenía el maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. ¿Para qué servían las tablas de la ley? Las tablas de la ley servían para que uno aprendiera qué tenía que hacer y qué no tenía que hacer. Y todo eso fue escondido del pueblo de Israel. Fue quitado. Y para ellos fue muy duro, muy triste. Recordemos cuánto habían ellos sufrido por su templo, cuánto tiempo tardaron en construirlo. Todo eso era el orgullo de ellos, el templo. Y al invadirlo el imperio babilónico, los caldeos, ya no iba a poder ser salvaguardado ninguna de esas bellezas
que ellos tenían. Y lo primero que hicieron fue coger el arca y esconderla, porque ese era el principal tesoro que ellos tenían. Entre los justos que estaban todavía en Jerusalén y para quienes había sido aclarado el propósito divino, se contaba a algunos que estaban resueltos a poner el arca fuera del alcance. Y ellos fueron los que cogieron el arca y la escondieron. Durante muchísimos años, Jeremías se había destacado ante el pueblo como fiel testigo de Dios. Y cuando la ciudad condenada estaba a punto de caer en manos de los paganos, consideró terminada su obra e intentó salir. Pero se lo impidió el hijo de uno de los falsos profetas, quien informó que Jeremías estaba por unirse a los babilonios, a quienes repentinamente había instado a los hombres de Judá que se sometieran. Claro, Dios le decía a Jeremías, sométanse, sométanse, no se rebelen, vayan, porque si se rebelan les va a ir peor. Entonces, creyeron que estaba de parte, los falsos profetas creyeron que estaba de parte de los babilonios y que lo que quería era que llevaran en cautiverio a todo el mundo. Pues el profeta negó la calumniosa acusación, pero los príncipes se airaron contra Jeremías y lo azotaron y lo pusieron en prisión. Y vamos a leer Jeremías 37:15. Dice, y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. Entonces lo encarcelaron. Además, recordemos que siempre los profetas, ellos traían la información que Dios quería que el rey y los príncipes y todos los altos dignatarios supieran lo que les iba a suceder, y también el pueblo tenía que saber qué era lo que les iba a suceder. Pero como no eran buenas noticias, entonces los odiaban, los detestaban, los mataban. Y con Jeremías no era algo diferente. Y lo pusieron en prisión. Las esperanzas que habían nacido en los corazones de los príncipes y del pueblo cuando los ejércitos de Nabucodonosor se volvieron hacia el sur para hacer frente a los egipcios, quedaron pronto destruidas. La palabra de Jehová había sido, y vamos a leer Ezequiel 29:3. Ezequiel 29:3. Habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Eso, Dios no estaba de acuerdo. Dios no estaba de acuerdo. Y le mandó a decir, yo he aquí que estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto. El poderío de Egipto no era sino una caña cascada. La inspiración también declaró, y vamos a leer Ezequiel 29:6 y 30:25. 29:6 y 30:25. Dice así, y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Jehová, por cuanto fueron báculo de caña a la casa de Israel. En medio de los muertos le pusieron lecho con toda su multitud, a sus alrededores están sus sepulcros, todos ellos incircuncisos, muertos a espada, porque fue puesto su espanto en la tierra de los vivientes, mas llevaron con su confusión
con los que descienden al sepulcro. Él fue puesto en medio de los muertos, en medio de los muertos. Fortificaré los brazos del rey de Babilonia y los brazos de Faraón caerán y sabrán que yo soy Jehová cuando yo pusiese mi espada en la mano del rey de Babilonia y él la extendiese sobre la tierra de Egipto, sobre la tierra de Egipto. Mientras los príncipes de Judá seguían esperando vanamente el auxilio de Egipto, el rey Sedequías se acordó con ansioso presentimiento, perdón, Sedequías se acordó con ansioso presentimiento del profeta de Dios que había sido echado en la cárcel. Y después de muchos días, el rey le mandó a buscar y le preguntó en decreto, ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías contestó, hay. Y aún dijo más, la mano del rey de Babilonia será en la mano, en mano del rey de Babilonia será entregado. No había forma de evadir esa circunstancia, no había forma. Ya habían despertado demasiado la ira de Jehová. Fueron cientos de años los que pasaron en donde ellos estaban adorando a los Baales, adorando a Astartet y adorando todos los dioses paganos que ellos consideraban necesarios para ellos. Y creyendo que podían mezclar, porque ellos lo que creían eran que podían mezclar a Dios con el resto de las divinidades paganas y que no había problema. A Dios lo tenían ahí, pero entonces agarraban a los Baales y agarraban a Astarte y agarraban a todos los dioses que se encontraban en el camino para solucionar sus problemas inmediatos. Y no se estaban dando cuenta que eso se llama adulterio espiritual, porque Dios es uno y solo uno, y Él es celoso, y ninguno otro Dios puede ocupar el lugar que a Él le corresponde. Dijo también Jeremías al rey Sedequías, ¿en qué pequé contra ti? Y contra tus siervos y contra este pueblo, para que me pusieses en la casa de la cárcel. Bueno, vamos a leer Jeremías 37, 17, 20. Vamos a leer primero 17, 18. El rey Sedequías envió y le sacó, y le preguntó el rey secretamente en su casa y dijo, ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo, hay. Y dijo más, en mano del rey de Babilonia serán entregados. Dijo también Jeremías al rey Sedequías, ¿en qué pequé contra ti? ¿En qué pequé contra ti? Espérese un momentito. Y contra tus siervos y contra este pueblo para que me pusieseis en la cárcel. 19:21. Jeremías 37, 19, 21. ¿Y dónde están vuestros profetas que os profetizan diciendo, no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros ni contra esta tierra? Ahora pues, oye, te ruego, oh rey mi señor, caiga ahora mi súplica delante de ti y no me hagas volver a casa del escriba Jonatán para que no muera allí. Entonces dio orden el rey Sedequías y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día de la calle de los panaderos hasta que todo el pan de la ciudad se gastase
y quedó Jeremías en el patio de la cárcel, en el patio de la cárcel. Al oír esto, Sedequías ordenó que llevaran a Jeremías al patio y que le dieran el pan para que no muriera. Pero ahí lo iban a tener encarcelado, ¿cuánto tiempo? El que fuera necesario. El rey no se atrevió a manifestar abiertamente fe en Jeremías, aunque el temor le impulsaba a solicitar información en particular. Era demasiado débil para arrostrar la desaprobación de sus príncipes y del pueblo, sometiéndose a la voluntad de Dios según se le declaraba el profeta. Uno cree, se envalentona uno. Yo puedo solo. Yo sé, yo no necesito a Dios, yo no necesito a nadie. Si todo lo he logrado con mi propio esfuerzo, no hay ningún problema, yo salgo adelante. Pero ahí es donde estoy débil, porque cuando estoy con Dios soy fuerte, pero cuando estoy sin Dios soy débil. Lo que pasa es que cuando estaba con Dios era fuerte y entonces me envalentoné y creí que era por mi propio esfuerzo. Entonces me aparto de Dios y digo, yo puedo. Pero ahí es donde uno se da cuenta que no es así y entonces está débil, está débil. Y eso fue lo que le pasó al rey. Desde el patio de la cárcel, desde el patio de la cárcel, Jeremías continuó aconsejando que el pueblo se sometiera al gobierno babilónico. Ofrecer resistencia era invitar a una muerte segura. El mensaje del Señor Judá era, vamos a leer Jeremías 38, versículos 2 y 3. Dice, así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará, y la tomará. No podían rebelarse y era palabra de Dios. No se rebele, porque muchas veces uno cree que está en desventaja. No me dejan hacer lo que yo quiero. No puedo hacer esto, no puedo hacer el otro, porque de todo me regañan, de todo me critican, no me dejan y no se están dando cuenta que uno lo que está haciendo es protegiendo, protegiendo. Pues en ese momento, Jeremías, eh, con la palabra de Dios, les decía, sométanse para que no mueran, porque les va a venir espada, pestilencia, de todo mal les iba a caer encima. Pero si se someten, Dios mismo los iba a proteger. Por eso se los dije, aunque uno esté en delitos y pecados y esté pasando por donde asustan y viendo las cosas feas, si uno se somete a Dios, Él da la cara por uno. Y él en ese momento los estaba protegiendo, a pesar de los estaba protegiendo. Pero uno, ahí es donde se desespera y empieza a hacer un montón de tonterías, porque quiere solucionar el problema por uno mismo. Y dice, no, si yo hago esto, entonces no me va a pasar esto, o me van a hacer esto. Entonces, más bien se está enredando más. Y repito, el que se quedare en esta ciudad morirá a cuchillo, o morirá de hambre, o de pestilencia. Pero los que salieren a los caldeos vivirán, pues su vida les será por despojo y vivirá. O sea,
los caldeos iban a ver, ¿para qué voy a matar a ese hombre si ni siquiera me está dando problemas? Mejor lo dejo que viva ahí, que viva en su vida en paz y tranquilo. Pero si se rebelaban, entonces iban a tener problemas. Las palabras pronunciadas eran claras y eran positivas. En nombre del Señor el profeta declaró, así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en mano del ejército del rey de Babilonia y la tomará. O sea, por más que patalen y se rebelen y hagan todo lo que les da la gana, la ciudad iba a ser tomada. Y no había vuelta atrás, no había vuelta atrás. Pues al fin los príncipes, enfurecidos por los consejos con que Jeremías contrariara repetidas veces su terca política de resistencia, protestaron vigorosamente ante el rey e insistieron en que el profeta era enemigo de la nación y que por cuanto sus palabras habían debilitado las manos del pueblo y acarreado desgracia sobre ellos, se le debía dar muerte. Ellos lo que andaban buscando era la muerte de Jeremías. ¿Por qué? Porque había profetizado cosas que ellos no querían oír. Ellos no querían oírla, definitivamente. El cobarde rey sabía que las acusaciones eran falsas, pero a fin de propiciar a aquellos que ocupaban puestos elevados y de influencia en la nación, fingió creer sus mentiras y entregó a Jeremías en sus manos para que hiciesen con él lo que quisieran. Políticos, al fin, se lavan las manos y hagan con él lo que ustedes quieran. ¿Cobardía? Sí, cobardía. Porque, ¿dónde empieza el pecado? El pecado empieza en la mente. En la mente. Y ahí yo empiezo a maquinar, hasta que lo hago, lo engendro y le doy vida. Pero como son personas de alta influencia, eran príncipes, ellos era el ejemplo que le daban al pueblo. Y entonces empezaba la corrupción. Empezaba la corrupción en los altos mandos, después venía en los mandos medios, después venía en el pueblo y así sucesivamente, hasta que todo el pueblo estaba corrupto. Estaba corrupto. Y eso fue lo que hicieron. Pero como era cobardía del rey, simplemente agarró y entregó a Jeremías como chivo expiatorio también, ¿verdad? Y para que hicieran con él lo que ellos quisieran. El profeta fue arrojado en la mazmorra de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas. Y en la mazmorra no había agua, sino cieno. Y se hundió Jeremías en el cieno. Y vamos a leer Jeremías 38, 6. Dice, entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malaquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas. Y en la cisterna no había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Se hundió Jeremías en el cielo. Pero Dios le suscitó amigos, porque Él siempre nos protege, sobre todo a las personas que son los fieles. Y Jeremías era fiel a Dios. Entonces, estos amigos que se acercaron al rey en su favor y le hicieron llevar de nuevo al patio de la cárcel. Y le hicieron llevar de nuevo al patio de la cárcel. Otra vez el rey mandó a llamar secretamente a Jeremías y le pidió que le expusiese fielmente el propósito de Dios para Jerusalén. En respuesta, Jeremías preguntó,
Vamos a leer Jeremías 38, versículos 15 y 16. 38, versículos 15 y 16. Espérese un momentito, porque no lo tengo. Espérese un momentito, vamos a buscarlo en la palabra de Dios, porque esa imagen no la puse. Jeremías 38. Versículos 15 y 16. Y Jeremías dijo a Sedequías: si te lo declararé. ¿No es verdad que me matarás? Si te lo declarare, perdón, ¿no es verdad que me matarás? Y si te diere consejo, ¿no me escucharás? Y el rey juró a Sedequías en secreto. El rey Sedequías en secreto juró a Jeremías diciendo: vive Jehová que nos hizo esta alma, que no te mataré, ni te entregaré en mano de estos varones que buscan tu vida, que buscan tu vida. Qué triste que es, porque uno llega con mensajes para las personas de la palabra de Dios y lo que hacen es apartarlo a uno, malinformarlo. Es muy solo uno porque no vuelven a participar ni a compartir con uno en nada, en nada. Pero Dios es Dios. Él sabía que si le volvía a repetir las cosas que Dios le mandaba, lo iban a matar y que no le iban a creer. Entonces, ¿para qué? Y el rey le hizo esa promesa. El rey tenía todavía oportunidad de revelar si quería escuchar las advertencias de Jehová y así temperar con misericordia los castigos que estaban cayendo ya sobre la ciudad y la nación. El mensaje que se le dio al rey fue: si saliese luego a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos y la pondrá a fuego y tú no escaparás de sus manos. Jeremías 38, 17, 20. 38, 17, 20. Vamos a leer primero 17, 18. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos y la pondrán a fuego y tú no escaparás de sus manos. Versículos 19 y 20. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías: tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos. No sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Y dijo Jeremías: no te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová, que yo te hablo, y te irá bien y vivirás. Y te irá bien y vivirás. Si saliere luego a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en mano de los caldeos y la pondrán a fuego y tú no escaparás de sus manos. No iba a escapar de ninguna manera y iba a ser la ciudad entera iba a ser quemada. El rey contestó que tenía temor de los judíos que se habían adherido a los caldeos. Recordemos que muchos judíos ya se habían adherido a los caldeos y que él me entregue en sus manos y me escarnezcan. Pero el profeta le prometió que eso no iba a ocurrir. Así, aún a última hora, Dios indicó claramente su disposición a manifestar misericordia a aquellos que decidiesen someterse a sus justos requerimientos.
Si el rey hubiese decidido obedecer, el pueblo podía haber salvado la vida y pudiera haber evitado la conflagración de la ciudad, pero él consideró que había ido demasiado lejos para retroceder. Temía a los judíos, temía el ridículo y hasta temblaba por su vida. Después de haberse rebelado durante años contra Dios, Sedequías consideró demasiado humillante decir a su pueblo: acepto la palabra de Jehová, según la expresado por los profetas, por el profeta Jeremías. No me atrevo a guerrear contra el enemigo frente a todas las advertencias. Y eso es lo que pasa. Hemos renegado tanto de las palabras de Dios, hemos renegado tanto de las personas que nos vienen a enseñar, que ya cuando realmente necesitamos hacerlo, nos sentimos humillados, porque me está ocurriendo lo que había rechazado. Y con lágrimas rogó Jeremías a Sedequías que se salvase a sí mismo y a su pueblo. Con espíritu angustiado le aseguró que a menos que escuchase el consejo de Dios, no escaparía con vida, y todos sus bienes caerían en manos de los babilonios. Pero el rey se había encaminado erróneamente y no quería retroceder. Decidió seguir el consejo de los falsos profetas, de los hombres a quienes despreciaba en realidad y que ridiculizaban su debilidad al ceder con tanta facilidad a sus deseos. Sacrificó la noble libertad de su virilidad y se transformó en abyecto esclavo de la opinión pública. Y aunque no tenía el propósito fijo de hacer lo malo, carecía de resolución para declararse firme por lo recto. Y aunque convencido del valor que tenía el consejo dado por Jeremías, no tenía energía moral para obedecer y como consecuencia siguió avanzando en la mala dirección. Tan grande era la debilidad del rey que ni siquiera quería que sus cortejanos y el pueblo supiesen que había conferenciado con Jeremías. Lo hizo a escondidas para que nadie se diera cuenta, pues el temor de los hombres se había apoderado completamente de su alma. Él tenía miedo, estaba temeroso. Y lo que tenía que hacer era obedecer a Dios, nada más. Pero eso iba en contra de lo que él había proclamado durante muchísimo tiempo. Y no se atrevía a hacerlo. Si Sedequías se hubiese erguido completamente y hubiese declarado que creía la palabra del profeta, ya cumplidos a medias, ¿cuánta desolación podía haberse evitado? Debiera haber dicho: obedeceré al Señor y salvaré a la ciudad de la ruina completa, porque eso es lo que pasa con los líderes. Llámese sacerdotes, pastores, llámese políticos, llámese jefes de hogar, llámese jefes de oficinas, llámese como se llama. Todas las personas que tienen puestos de liderazgo tienen que tener mucho cuidado, porque si no obedecen a Dios, lo único que traen para su casa, para su oficina, para su trabajo, para lo que sea, es ruina completa. No me atrevo a despreciar las órdenes de Dios por temor a los hombres o para buscar su favor. Amo la verdad, aborrezco el pecado y seguiré el consejo del poderoso de Israel. Entonces el pueblo habría respetado su espíritu valeroso, y los que vacilaban entre la fe y la incredulidad
si habrían decidido firmemente por lo recto. Y la misma intrepidez y justicia de su conducta habría inspirado admiración y lealtad en sus súbditos. Habría recibido amplio apoyo y se le habría perdonado a Judá las indecibles desgracias de la matanza, el hambre y el incendio. Nada más era que diera un paso en reversa y no siguiera con su vana manera de vivir. Muchas veces con solo que nosotros demos un paso, el problema que tenemos encima se nos quita o por lo menos se disminuye. Pero queremos seguir haciendo lo que queremos. Y él era un hombre demasiado aclamado por el pueblo, si era el rey. Y entonces no quería perder todas esas beneficios, entre comillas, que tenía. Y más bien, si seguía para adelante, lo perdía todo. Y si retrocedía y se volvía en pos de Dios, no le iba a pasar lo que le pasó. La debilidad de Sedequías fue un pecado por el cual pagó una pena espantosa. El enemigo descendió como alud irresistible y devastó la ciudad. Los ejércitos hebreos fueron rechazados en confusión. La nación fue vencida. Sedequías fue tomado prisionero y sus hijos fueron muertos delante de sus ojos. El rey fue sacado de Jerusalén cautivo. Se le sacaron los ojos y después de llegar a Babilonia pereció miserablemente. Del hermoso templo que durante más de 4 siglos había coronado la cumbre del monte de Sión, no fue preservado por los caldeos. Quemaron la casa de Dios, rompieron los muros de Jerusalén y consumieron el fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus vasos. Segunda de Crónicas 36:19. Dice, entonces dijeron los príncipes a Baruch, ve y escóndete tú y Jeremías y nadie sepa dónde estás. Segunda de Crónicas 36, 20, 21. Y entraron donde estaba el rey al atrio, habiendo depositado el rollo en el asiento del lisma, secretario, y encontraron a oídos del rey todas estas palabras. Y bueno, eso es otra cosa, eso es otra cosa. Sigamos. En el momento de la destrucción final de Jerusalén por Nabucodonosor, muchos fueron los que, habiendo escapado de los horrores del largo sitio, perecieron por la espada. De entre los que había, todavía quedaban algunos notablemente los principales sacerdotes, oficiales y príncipes del reino, y fueron llevados a Babilonia y allí ejecutados como traidores. Otros fueron llevados cautivos para vivir en servidumbre de Nabucodonosor y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Segunda de Crónicas 36, 20, 21. Ahora sí, entraron donde estaba el rey al atrio y habiendo depositado el rollo en el asiento de Lisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Lisama, secretario, y leyó en él Jehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Acerca de Jeremías mismo se registra. Vamos a leer Jeremías 39, 11, 12. Y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, cerca de Jeremías, diciéndole, tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere.
Librado de la cárcel por los oficiales babilonios, el profeta decidió echar su suerte en el débil residuo de los pobres del país que los caldeos dejaron para que se fuesen viñadores y labradores. Sobre esto, los babilonios pusieron a Gedalías como gobernador y apenas transcurridos algunos meses, el recién designado gobernador fue muerto a traición. La pobre gente, después de pasar por muchas pruebas, se dejó finalmente persuadir por sus caudillos a refugiarse en la tierra de Egipto. Jeremías alzó la voz en protesta contra el traslado y rogó: no entréis en Egipto. Pero no se escuchó el consejo inspirado, y todo el resto de Judá, hombres, mujeres y niños, huyeron a Egipto y no obedecieron la voz de Jehová y llegaron al Tafmes, y vamos a leer Jeremías 52, 16 y 43, 2 y 7. Dice: mas los pobres del país dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para viñadores y labradores. Y el resto por favor les pido que lo lean, porque se me hace muy difícil está leyendo todos estos versículos porque no me da tiempo. Las profecías de condenación pronunciadas por Jeremías sobre el residuo que se había revelado contra Nabucodonosor huyeron a Egipto. Iban mezcladas con promesas de perdón para aquellos que se arrepintiesen de su insensatez y estuviesen dispuestos a volver. Si bien el Señor no quería salvar a los que se desviaban de su consejo para huir las influencias seductoras de la idolatría egipcia, estaba, sin embargo, dispuesto a manifestar misericordia a los que le resultasen fieles y leales. Y vamos a leer Jeremías 44, 28, que dice así: y los que escapen de espada volverán de la tierra de Egipto a la tierra de Judá. Pocos hombres sabrán, pues, todo el resto de Judá, que ha entrado en Egipto a morar allí, la palabra de quien ha de permanecer, si la mía o la suya. Así es que ahí tenían que decidir a quién a entender. Si querían atender a Dios o querían atender a los Baales, ¿verdad? El pesar del profeta por la absoluta perversidad de aquellos que debieran haber sido la luz espiritual del mundo, su aflicción por la suerte de Sión y del pueblo llevado cautivo a Babilonia, se revelaba en las lamentaciones que dejó escritas por monumentos recordativos de la insensatez que constituye desviarse de los consejos de Jehová para seguir la sabiduría humana. Y en medio de las ruinas que veía en derredor, Jeremías dijo: vamos a leer. Bueno, este es otro versículo que ustedes, por favor, les sugiero que lo lean, que es Jeremías 3, 22 al 40. En Lamentaciones 3, versículos del 22 al 40. Y dice Jeremías: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos. Y su oración constante era: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Mientras Judá era todavía reino entre las naciones, había preguntado a Dios: ¿has desechado enteramente a Judá? ¿Ha aborrecido tu alma a Sión? Y se ha atrevido a suplicar: por amor de tu nombre, no nos deseches. Y vamos a leer Jeremías 14, 19 al 21. Dice así: ¿has desechado enteramente a Judá? ¿Ha aborrecido tu alma a Sión? ¿Por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? Esperamos paz y no hubo bien, tiempo de curación y aquí turbación.
Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre, no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. No invalides tu pacto con nosotros. Todas esas eran las cosas que Jeremías le suplicaba al Señor. Pero Sion estaba ahora completamente destruida y el pueblo de Dios se hallaba en cautiverio. Abrumado de pesar, el profeta exclamaba: ¿cómo está sentada sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de las provincias es hecha tributaria. Amargadamente llora en la noche y sus lágrimas en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amadores. Todos sus amigos le faltaron y se volvieron enemigos, porque cuando estamos en desventajas nos dan los amigos la espalda, porque esos no eran amigos, esos eran los que nos llevaban directo al fracaso. Se fue Judá a causa de la aflicción y de la grandeza de servidumbre. Ella moró entre la gente y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre estrechuras. La calzada de Sión tiene luto, porque no hay quien venga a las solemnidades. Todas las puertas están asoladas. Sus sacerdotes gimen, sus vírgenes afligidas, y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos cabeza, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus niños fueron en cautividad delante del enemigo. Óigame, qué triste. Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión. Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su ira. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Deslustró el reino y sus príncipes. Cortó con el furor de su ira todo el cuerno de Israel. Hizo volver atrás su diestra delante del enemigo, y escondióse en Jacob como llama de fuego que ha devorado en contorno. Entensó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario, mató toda cosa hermosa a la vista en la tienda de la hija de Sión, derramó como fuego su enojo. Todas estas cosas nos pasan cuando nos queremos mantener en el pecado y no queremos dar un paso atrás y buscar al Señor. Todos nos desfiguramos, estamos llenos de dolor, de amargura, de sufrimiento, nos enfermamos, todo lo malo que nos pasa. Pero no queremos cambiar nuestra vana manera de vivir. ¿Qué testigo traeré? ¿A quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh Virgen, hija de Sión? Porque grande es tu quebrantamiento como el mar. ¿Quién te medicinará? Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Ve y mira nuestro oprobio. Nuestra heredad se ha vuelto extraños, nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre, nuestras madres como viudas. Nuestros padres pecaron y son muertos, y nosotros llevamos sus castigos. Siervos se enseñorean de nosotros. No hubo quien de su mano nos librase, pero esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidarás para siempre de nosotros y nos dejarás por largos días? Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Esto lo encontramos en Lamentaciones, que les recomiendo que la lean. Lamentaciones capítulo 1, versículos de 1 al 5. Lamentaciones 2, versículos 1, 4 y 13.
Vamos a leer Lamentaciones 5 del 1 al 3. Acuérdate, Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y fue nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestra casa a forasteros. Huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas. Nuestros 5, 7, 8, 17. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Siervos se enseñorearon de nosotros, no hubo quien nos librase de su mano. Pero por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Lamentaciones 5, del 19 al 21. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Eso es lo que Dios quiere, que nos volvamos a Él, que no imitemos a nuestros antepasados con la vana manera de vivir las cosas que hicieron malas, que hagamos un alto en el camino y nos volvamos al Señor y dejemos nuestra vana manera de vivir. Porque si no, ruina, desolación, muerte, enfermedad, abandono, viudez, todo eso nos irá a acontecer. Este era el mensaje que les traía para hoy. Es bastante fuerte, porque, bueno, ustedes me dirán, pero eso fue lo que le pasó al reino de Israel. Sí, esto fue lo que le pasó al reino de Israel. ¿Pero por qué? ¿Qué estamos haciendo nosotros igual? ¿Estamos en los mismos caminos o nos hemos apartado? ¿Esperamos que sea diferente la situación con respecto a Israel o nos va a acontecer lo mismo? Mejor no probemos. Volvamos nuestros caminos al Señor. Recordemos que Él siempre está con los brazos abiertos para recibirnos y que es a Él a quien tenemos que recurrir. Que no tenemos que recurrir a Egipto, que significa pecado, que no tenemos que recurrir a Babilonia porque significa confusión, pero en Dios no hay confusión ni hay pecado. Y eso es lo que tenemos que hacer. Volver los ojos a Él y no olvidarnos que Él es nuestra fortaleza, es nuestro refugio y es el fundamento de nuestra vida. Que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Que el Señor con su infinita misericordia nos perdone todas nuestras iniquidades y que volvamos los ojos hacia Él. Tengan un buen fin de semana y que Dios me los bendiga. Salvar al más